Bueno, hagan lo que hagan, ya no tiene forma de evitar el desastre. La tendencia natural de los precios gobernará la política económica argentina y no al revés. El dólar peso se dirige hacia el nivel de 211,40 y esto espero, este 211,40 más tardar para diciembre del 2020. ¿Cuánto, perdón? ¿200? 11,40 más tardar para diciembre del 2020. Carlos Malatón, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Doman? Gracias por llamarme. ¿Sabés quién? ¿Por qué no lees la fecha en que yo dije eso? A eso iba. Es lo ¿Sabés más quién importante. escribió esto, no? Sí, lo escribiste vos. Claro. 8 de mayo del 2018. Ah, bueno. Carlos Con el agrega... dólar a ¿Cuánto 22 costaba? pesos. 22 pesos. Y vos agregás, hablando de Macri, el actual esquema político argentino está terminado, no hay reelección, el oficialismo no tendrá ni candidato, pero lo tuvo, y al final Macri hizo una muy buena elección, porque sacó 41%. La crisis no es del tipo 2001, sino 75-88. Después decís que el país arrancará. Acá creo que estuviste optimista. ¿Cuándo dice? Bueno, él votó a Alberto. Luego el país arrancará de nuevo debidamente licuado y mejor. Ahí estamos lentos, ¿no? No, luego. pero un A momento, ver. Doman. El piso de Argentina, ya te lo dije varias veces y lo vengo diciendo desde hace años, es octubre del 2021, o sea, falta un año más de caída, un año más de desorden. No damos más, Esta Carlos. es mi opinión. No La damos deflación de activos que actualmente vivimos tiene un año más para abajo. La inflación, que es probable que se convierta en hiperinflación, tiene 2 años más por delante. Después de esos 2 periodos, después del 2021, el país va a arrancar para arriba. Y esto es independiente del gobierno. Y lo que yo escribí ahí también es análisis técnico, no tiene nada que ver con el gobierno. Pero No, por ahora no. venimos bien. Vi Lo la que me parte tenés que de gobierno, preguntar digo- es a dónde veo el dólar ahora. Esa era la pregunta que venía. Bueno, a 211 ya prácticamente estamos ahí, pero ya está, es un objetivo, puede retroceder 10, 15 pesos, pero los próximos 2 niveles importantes para el dólar peso, en mi opinión, son 355 y 535. En los próximos meses vamos a ver esos 2 niveles y después mucho más todavía, pero ahora hay que concentrarse en esos 2 niveles. El gobierno no puede hacer nada ya para evitar esto. ¿Cuánto Está dijiste? liquidado. ¿Cuánto dijiste? 355 y 535 pesos argentinos No de quiero que papel me- falsificado por dólar. Contanos a este cálculo, vos ¿cómo llegás? ¿Multiplicás la emisión? Bueno, no. Esto es, mirá, esta subida del dólar que yo te estoy diciendo, si vos te fijás porcentualmente, es mucho menos, muchísimo menos violenta que cuando valía 22 y yo puse 211. Sí. O sea, estamos hablando de Claro. 9 veces ahí. Acá te estoy diciendo 3 veces lo de ahora. Pero- es más importante lo visto hasta ahora que lo que yo estoy diciendo ahora de corto plazo. Lo que pasa que yo creo, Doman, que esta moneda argentina de papel que comienza el 3 de diciembre del año 2001, cuando cae la convertibilidad, que tiene una fecha específica, hace el discurso de Caballo del Corralito, esta moneda va a perecer en el año 2022. O sea, Argentina va a desmonetizar. Esto va a ser realmente papel falsificado que no va a servir más para nada. Y ahí se va a crear un nuevo sistema monetario, probablemente dolarizado. No se puede hacer ahora. No sueñen con dolarizaciones ahora porque no es un tema de decisión política. No dan las relaciones técnicas. Pero más adelante, cuando se acabe completamente el poder de compra de este peso falsificado, vamos a ir a un sistema distinto Pero, desde ahora. Carlos, Y el espera, país va a aguantame estar que le para traemos arriba. a Iván, Ahora Iván, estamos que en no la habló. última etapa del desastre. Espera, Carlos, que después Producto te de varios pregunta Pablo. gobiernos, no es solamente este, sino el anterior, así sucesivamente. Son 21 años de desastres. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván Carreño, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo la ves vos? Hay que desmutearse. Estamos en mute. Perdón, Muy perdón, bien. ahora sí. Pero bien Iván que entiende cuando le hice el gesto. Muy bien. De desmute. Esto es para los próximos Zoomes, les digo, esto es desmute. Lenguaje técnico. Muy bien, está bien. Estamos inventando. Sí, sí. Iván, ¿cómo la ves vos? Bueno, lo veo complicado. No sé si tengo una visión de futuro tan clara de lo que va a pasar, pero evidentemente estamos en una situación muy difícil, muy complicada y que tiene que ver con la política. Digamos, si otra fuera la política, otro sería el precio del dólar. Si otra hubiera sido la cuarentena, otro sería el precio del dólar. Si otro hubiera sido la emisión monetaria, si otro fuera el déficit fiscal, distinta sería la situación. O sea, acá hay un montón de cuestiones que se unen para dar un dólar de 190 pesos. Y eso tiene que ver con el cepo, con el refuerzo del cepo,
con la emisión monetaria y con la incertidumbre que genera un gobierno que no da ninguna solución de fondo a la crisis de confianza que existe, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que en ese marco... ¿Y qué sería un gesto de...? Anoche lo debatimos durante media hora. Traducinos, Iván, ¿qué sería un gesto de confianza? Danos un ejemplo concreto. Bueno, posible. Por ejemplo, mira, te digo algo, que el Banco Central diga, este es nuestro programa para bajar la inflación. El Banco Central, desde que asumió, no habló de la inflación, no dice nada sobre la inflación. Y le han preguntado sobre la inflación e hizo un gesto sobre el Ministerio del Trabajo. Entonces, esto realmente es inadmisible en un país como Argentina, que tiene 15 años de inflación de 2 dígitos más o menos. Sí, no y algo más impactante, digo, para mi madre o para mí, porque viste, los bancos centrales te presentan planes hermosos. Reato no cree en los planes del Banco Central, bueno, pone cara de ser. No, yo estoy el fondo con el los pide. gobierno, yo no creo en los planes, creo que vamos a salir bien, que esto se va a pasar, esto va a pasar. Gracias, Alberto, gracias. Vamos viendo. Gracias. Una Quería preguntarle, Paulo le quedó una... encontró para bajar la inflación, digamos. Espera, Paulo, tenías una pregunta para Carlos. Maratón. Carlos, ¿qué país imaginás? Porque vivimos lamentablemente todos los argentinos de estar durante años y años, como decís vos, mirando tabla de dólar, paralelo, blue, ilegal o como quieras llamarlo, pero sabemos cómo influye en la vida. Hoy hay un sector casi que dice que eso no existe, no vemos periodistas llorando o armando escándalos por las redes sociales, como que no importara demasiado el valor de este dólar. Vos lo llevás a un precio increíble. ¿Qué significaría en Argentina tener ese precio? ¿Cómo estaríamos en lo cotidiano si llegamos a esos precios? ¿Qué pasaría con la economía nuestra? Vilouta, yo creo que es inevitable ya que entremos como mínimo en una inflación tipo Rodrigazo. Eso significa 500% de golpe. Pero mientras el gobierno siga queriendo establecer precios artificiales y mercados diferenciados para el tipo de cambio, es probable que terminemos en una hiperinflación. La conducta hoy ya empieza a ser hiperinflacionaria. De hecho, esta crisis que estamos viviendo, que no empieza ahora, sino que empieza en abril del año 2018, cuando yo publiqué esa nota que acaba de leer Doman, es una crisis parecida a la de 1975 y a la de 1989, más 1989 que 1975. Por eso a veces las comparaciones que uno escucha con el 2001 no tienen nada que ver, ¿no? Carlos, usted dice en el mismo argumento que independientemente de los gobiernos esto va a suceder igual. Y recién menciona que las políticas del gobierno son las que generan esta situación inflacionaria. ¿Con cuál de las dos versiones nos quedamos? Lo que pasa es que a veces los errores de los gobiernos son tan grandes y se van acumulando un gobierno tras otro que en un momento las cosas son inmanejables. En este momento el gobierno no puede manejar esta situación, no tiene cómo. ¿Qué debería hacer? Todas las reservas, está con reservas negativas. Macri fue al Fondo Monetario, pidió 57.000 millones de dólares, eran para pagar deuda, los reventó en el mercado para darle salida a los que escapaban del país. Ya está, en un momento no hay nada que puedas hacer. Yo creo que hay que asumir esta realidad. El gobierno tiene que asumir que no va a poder fijar el precio de su moneda frente al dólar. Lo que tiene que hacer es crear un mercado libre de cambios y dejar flotar, por lo menos que los precios reflejen la realidad, 190 o lo que tenga que ser. Dejen funcionar el mercado. Por lo menos así va a haber un indicador económico, algo en lo que basarse en el cálculo económico y algo va a poder funcionar en el país mientras se ajusta fiscalmente y se ajusta cuasi fiscalmente el país. A veces, lamentablemente, fuiste tan abajo, cometiste tanto desastre que no tenés arreglo. Y hoy el gobierno no tiene arreglo. Por eso le digo, por lo menos dejen que funcione el sistema de precios. ¿Pero qué querés decir cuando decís que el gobierno no tiene arreglo? Que no puede hacer nada ya. Pero, no hay forma de evitar el... A veces hay un desastre que vos lo podés evitar y otras veces no. Este es un caso en que no lo vas a poder evitar. Ahora, por más que lo llame Fernández... Para lo que vos decís, Carlos, es que la crisis, en tu lectura, la crisis tiene una dinámica propia, eso sería. Ernest. No, pero Carlos, me interesa mucho el análisis, porque vos decís, sea cual sea el gobierno, y vos crees que esta debacle empieza en el 2018, o sea que era un gobierno de otro color político. Entonces vos decís, sea cual sea el gobierno, esto pasa siempre, históricamente. También nos dicen que culturalmente el argentino tiende al dólar, le digan el peso lo que valga. Está sea 1-1, sea 22-1, lo que sea. Entonces yo pregunto, si cambian los gobiernos y sigue el mismo problema, no hay, en el sentido de que yo opino, ¿no? Que el gobierno es
privados y públicos, o sea, empresariado y la gente que está al frente del gobierno. ¿Acá no hay un tema con el empresariado que deberíamos corregir? ¿Acá no hay gente que abre el paraguas antes de que llueva? ¿Acá no hay gente que construye precios de manera fantasma? Nunca tienen la culpa los gobiernos. ¿Puedo hacer una pregunta? Nunca, ¿Sí te nunca. sepeta? No dijo nunca, Le dijo voy a también. contestar a la amiga Ernestina. Mirá, no, lo que estamos viviendo ahora y lo que vamos a vivir en los próximos 12 meses, que va a ser una inflación descomunal, que nadie que tenga menos de 50 años sabe de qué se trata. Sí. Bueno, esto no es culpa del sector privado, esto es culpa de una sucesión de errores de diferentes gobiernos. Ajá. Esto es culpa de tener déficit, de haber jugado con el Banco Central en los tiempos de Sturzenegger y Caputo, de haberse endeudado. Son un conjunto de factores. Más este gobierno, de paso, como si lo anterior no hubiera sido gravísimo, digamos, mete impuestos artificiales, impuestos al patrimonio. Esto es huida. Vos lo que tenés es huida del país. Maslatón, claro. vos- Espera que tengo a Juan. Aguántame y ya volvemos con Carlos. Algún día terminan, y yo creo que van a terminar. Terminan una vez que se termine de ajustar todo. Pero lo que viene es muy duro. Espera que quiero hablar con Juan Latrichano, que también está doctor en Ciencias Económicas. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Juan, ¿cómo ve todo esto? Mira, yo discrepo con los panelistas, colegas. ¿Cuál de ellos? Particularmente creo que, primero, no ha habido un error estratégico en la cuarentena. Esto me parece que es un tema clave. Estamos ante un mal que en el caso de Europa parecía solucionado. No, pero no estamos discutiendo COVID. No, pero Iván dijo que ya desde la cuarentena mal estructurada, y creo que, bueno, la cuarentena ha fijado una expansión fiscal, una expansión monetaria que a mi modo de ver ya se está desacelerando. Si miramos los números de septiembre, la economía argentina está mostrando que aunque ha crecido el déficit acumulado en los 9 meses, respecto al mes anterior está creciendo menos. Así que este es un dato. Y el otro dato que creo que no está mirado es que las medidas empezaron a dar algún resultado. Por supuesto es un resultado tenue, pero en los últimos 3 días las reservas han empezado a crecer. Y este es un dato. Dentro del set del mes de octubre, desde que se implantaron las medidas hacia acá, hubo 4 días de crecimiento de reservas. Insisto, no es para dar la vuelta olímpica. Desde luego, el tema subyacente es la brecha que tenemos con el dólar paralelo y con el dólar contado con liqui, el dólar net. Pero quizá en el contado con liqui estamos asistiendo a la caída del tenor o del trade del gobierno anterior por aquellos inversores, fondos que se quedaron en pesos y hoy están saliendo. Me da la impresión de que de aquí hacia adelante puede comenzar a descomprimirse el problema. Yo no veo un escenario como el colega Maslatón, un escenario hiperinflacionario hacia adelante. Tengamos presente que desde abril 2018 otros colegas han venido insistiendo con el gobierno anterior que iba a cerrar con una hiperinflación y eso no sucedió. Y creo que en este instante el presagio inflacionario me parece que no se va a cumplir. Juan, lo que usted dice es que la situación no es tan grave. No digo que no sea grave, digo que empezó a darse vuelta el problema. Muy tenuemente, hay que mirar con mucha profundidad los números últimos. Muy tenuemente se ha empezado a revertir el problema. Pero perdón, ¿Cuál problema? ¿Cuál problema? Juan, las medidas del lunes son para achicar la brecha y hoy la brecha es de 140%. No, desde luego que eso no sucedió, pero digo, de algún modo al parar la hemorragia en el lado de las reservas, digamos, es un dato no menor. Obviamente no es para dar la vuelta olímpica, no es para considerar que ya hemos salido del problema, pero hay, digamos, un freno de la hemorragia que creo que de continuar, y me parece que esto va a suceder, sobre todo con los acuerdos que se están entablando con los exportadores, los acuerdos con los agroindustriales, inclusive las declaraciones ya de ventas que van a desarrollar, me parece que esto va a ir revirtiendo con el correr de los días. Y de algún modo va a suceder que en algún punto tiene que iniciar
un descenso tenue, el dólar paralelo y el contado con liqui. El contado con liqui no tengo ninguna duda porque creo que lo grueso se ha retirado en estos días. Bien. Juan, gracias. Juan Latichano, Iván Carriño, gracias. Carlos, gracios. Los tengo que dejar porque está el debate Trump-Biden. Ya empezó. A ver, tenemos las imágenes.